Les decía que en este encuentro, a diferencia del anterior, que presentamos el departamento y la carrera y analizamos muy rápidamente de qué se tratan los planes de estudio del profesorado en lengua y comunicación y del tramo de la licenciatura en arte, en este encuentro nos vamos a centrar en ver o en explicarles o en analizar un poco qué significa estudiar en la virtualidad. Si bien nuestros planes de estudio no están aprobados como modalidad virtual, sabemos que la presencialidad ahora está restringida y que tenemos que, no es que se modificó el plan de estudios, sino que adaptamos las actividades a los entornos mediados por tecnología. Entonces, lo que nos interesa trabajar con el grupo que está aquí presente es, bueno, ver qué similitudes hay. Primero vamos a partir por las similitudes entre lo que es lo presencial y lo virtual. Yo cambié la palabra virtual por semipresencial, pero después vamos a ver, no vamos a entrar en cuestiones técnicas o de denominación para ver qué es lo virtual o qué es el acompañamiento en línea o qué sería la mediación tecnológica o la mediación de la educación a través de las tecnologías. Así que yo voy a ir leyendo y Paola y Marita van a ir explicando el contenido de estas síntesis que hemos elaborado. Similitudes entre lo presencial y semipresencial. Las materias pueden cursarse en nuestra carrera. Recuerden que la carrera de profesorado en lengua y comunicación oral y escrita es un solo plan de estudios del profesorado que se puede cursar de manera presencial o semipresencial. ¿En qué se basa esa similitud? Bueno, primero que las materias pueden cursarse en forma tanto presencial como semipresencial. La modalidad de cursado no modifica el título que se alcanza, ¿sí? Uno se recibe de profesor o profesora en lengua y comunicación oral y escrita, haya cursado la carrera de modo presencial o la haya cursado de modo semipresencial. Los programas de las materias son los mismos para ambas modalidades. La modalidad semipresencial, lo que se buscó fue que interesados en hacer el profesorado de otras localidades o de Viedma y que por razones laborales o por razones personales o familiares no tienen la disponibilidad de estar cursando todos los días de lunes a viernes 3 o 4 materias durante toda la tarde o lo que exige la cursada presencial, ¿sí? Sabemos, no sé si han tenido experiencias previas en estudios universitarios, pero saben que la universidad, cuando uno cursa una materia, se anota en la materia y tiene que asistir a la universidad. Esa asistencia implica estar 3 horas en una clase teórica, terminan esas 3 horas y entra otra materia que dura también 3 horas y así se nos va la vida. Pero bueno, la presencialidad obliga a eso, a estar en la universidad, a estar dentro del aula y tener, bueno, una clase teórica práctica, una clase práctica, ¿sí? En cambio, la modalidad semipresencial en nuestra carrera de profesorado se pensó una presencialidad que es semi. Entonces, un poco lo explicó Paola y Marita en el encuentro anterior, que consiste en encuentros mensuales presenciales en la universidad una vez al mes, bueno, sí, mensuales, disculpen, y durante el resto del mes se cursa con el apoyo del uso de las tecnologías digitales. En este caso, el aula virtual a través de la plataforma de nuestra universidad.
reforzar es la idea esta de que la presencialidad o semipresencialidad se elige por materia, no por toda la carrera, y que puede compartirse en un mismo momento de la carrera, cursar algunas materias como presenciales y algunas como semipresenciales. Es decir que esto, como dijo Viviana, va para un poco más adelante porque en este momento todos vamos a estar cursando de manera virtual o no presencial, pero para más adelante sí, es decir, en el mismo cuatrimestre yo puedo decir, puedo elegir, decidir cursar una materia de manera presencial y a lo mejor 2 materias como semipresencial. Eso lo elijo por materia. Eso me gusta insistir, nada más que eso. Sí, en esta diapositiva. está bien, yo por ahí lo doy por obvio. Cuando ustedes tengan acceso a la inscripción a las materias a través del SIU, van a ver, miren bien, porque en el SIU les va a dar la opción de inscribirse a la materia. Por ejemplo, comprensión y producción de textos, o ciencia y conocimiento, o filosofía y sociología, que son las 3 materias que van a tener este cuatrimestre. Les va a dar la opción de inscribirse en la modalidad presencial o semipresencial, ¿sí? Aunque sean de Viedma, aunque sean de Patagones, pueden inscribirse en la modalidad que ustedes prefieran. La diferencia es esa, que una vez que volvamos a la normalidad del cursado como era antes, recuerden que los encuentros son mensuales, nos encontramos generalmente es viernes y sábado, y en ese fin de semana se organizan las actividades, materias con encuentros para que los profesores trabajemos en cada una de las materias y las áreas. Serían las similitudes, ¿sí? En realidad, la similitud en lo que sería el programa de la materia y el plan de estudios, no habría diferencias, ¿sí? La diferencia consiste en que, aquí leo lo que pusimos, algunas materias presenciales ofrecen la posibilidad de promocionar. Por ahí, para aquellos que no saben qué es la promoción, la modalidad de acreditar una materia, la promocional implica que el estudiante durante el cursado tiene que cumplir con el 75 u 80% de la asistencia o la realización de las actividades teórico y prácticas, ¿sí? Asistir al teórico, asistir al práctico y aprobar los trabajos prácticos obligatorios o que ya están especificados en el programa, con una nota no inferior a 7. Entonces, los parciales, los trabajos prácticos evaluativos, la asistencia a las clases teóricas y a las prácticas, tiene que tener más del 70%, 75 algunas, 80 otras, ¿sí? Eso lo dispone cada profesor, pero digo más o menos, en general es el 75% según la normativa, de asistencia y aprobación de las parciales y trabajos prácticos. Y la nota obtenida en esas calificaciones no puede ser inferior a 7, ¿sí? Entonces, aquel estudiante que cumpla y que mantenga ese nivel de exigencia que tiene una materia promocional, puede, al final del cuatrimestre o al final de la materia, acreditar por promedio de notas, ¿sí?, la promoción. En caso de que no llegue o no quiera ser tan exigente el estudiante, o decir, bueno, curso otras materias, no tengo tiempo, o intenté hacer un recuperatorio y saqué menos nota que en la primera instancia, en esos casos no quiere decir que si yo no apruebo la promoción, pierdo la materia. Está la condición también de alumno regular. El alumno regular, ser alumno regular, ¿qué implica? Cumplir también con la asistencia de las clases teóricas, las clases prácticas, pero no necesariamente tengo que sacarme una nota de calificación 7 o más, ¿sí? Entre 7 y 10.
Si me saqué un 4 o un 5 o un 6, digo, bueno, en vez de aspirar al 7, me quedo con el 6 y, bueno, al final cumplo con la cursada de la materia y al final del cuatrimestre puedo rendir un final, ¿sí? En los exámenes finales son las mesas examinadoras que se arman al final de una cursada, ¿sí? Para que el alumno pueda acreditar la materia. Entonces, esas instancias, ¿sí? De promoción, alumno regular o alumno libre, son válidas para la modalidad presencial. En el caso de los semipresenciales no existe, por la aprobación del plan y por la normativa con la que se aprobó el plan de la carrera, no hay posibilidad de promocionar, ¿sí? ¿Por qué? Dirán, ¿por qué? Bueno, precisamente porque al no ser una carrera virtual, lo semipresencial se pierde ese contacto con el estudiante, se obtiene ese contacto una vez al mes durante la cursada. Entonces, como es un profesorado, se decidió, y así se aprobó la modalidad semipresencial, que bueno, no tenga esa instancia de promoción, ¿sí? Lo que no quiere decir que en esta situación algún profesor, no sé, no conozco casos puntuales de que haya cambiado esa opción, ¿sí? No sé si quieren decir algo, chicas. Y la diferencia fundamental entre estudiar presencial, ¿sí? Ir a la universidad, y hacerlo a través de la virtualidad, bueno, tiene sus beneficios, ¿sí? Fíjense que lo importante es la gestión del tiempo, ¿sí? Cómo nos administramos. No es necesario, ¿sí? Ustedes van a recibir un cronograma de materias con los horarios en que se van a dictar las clases teóricas y las clases prácticas, pero ese horario en la presencialidad sí es obligatorio, ¿sí? Yo sé que sociología se va a dictar los lunes de 3 a 6 de la tarde en el aula 1. Bueno, a lo mejor en el programa y en el cronograma ahora les va a figurar sociología los lunes de 15 a 18, pero no necesariamente en ese horario yo tengo que estar, salvo que el profesor les diga, bueno, conéctense en ese horario porque yo voy a dar una clase sincrónica para todos, ¿sí? Entonces ahí sí, yo tengo que respetar ese horario. De otra manera, el estudiante gestiona su tiempo, ¿sí? Sabe que en ese horario van a estar disponibles las clases y que si va a entrar al aula virtual, va a ser un día lunes de 3 a 6 y en ese horario puede ser que o lo encuentre al profesor o lo encuentre al ayudante o se conecte con algunos compañeros o que ya esté disponible la clase, ¿sí? La diferencia entre lo presencial y lo virtual básicamente tiene que ver con eso, con que no necesariamente va a coincidir en el tiempo y en el espacio el estudiante y el docente, ¿sí? Pueden coincidir como no puede coincidir, y en caso de que no coincidan, bueno, en ese caso el estudiante sabrá cómo administrar su tiempo y sus momentos de lectura y de resolución de actividades. Sí, perdón, Viviana, les quería decir que sobre todo, ahora que están empezando, que estén atentos porque van a encontrar que hay como distintos estilos y distintos modos de trabajar en la virtualidad en las distintas cátedras. Entonces tienen que estar atentos hasta conocer un poco qué modalidad va a elegir cada docente, sobre todo eso en las primeras semanas. Es muy probable que en materias como sociología y filosofía, ustedes los profesores les den encuentros sincrónicos, es decir, clases a través de videoconferencia como esto que estamos teniendo ahora, en el horario establecido para la materia. Y así quizás les va a suceder con otras
Mientras que hay otras asignaturas, otros docentes, que optan más por la modalidad asincrónica, es decir, por poner a disposición una clase en la plataforma virtual a la que el alumno puede acceder en cualquier momento, como les estaba diciendo Viviana. Esa clase puede ser un video grabado, puede ser un apunte de clase en un texto, un PDF, es decir, distintas maneras. Ustedes siempre van a tener clases semanalmente, pero esas clases van a tener distintos formatos. Y les llamo la atención sobre todo por esas dos materias, porque en la experiencia del año pasado, cuando fue la virtualización, bueno, forzosa y muy, muy rápida, yo sé que esas dos materias han optado más por las clases sincrónicas. Por lo tanto, estén atentos, se van a comunicar con ustedes los docentes, pero a través del foro del aula virtual o de mensajes que les van a llegar a su correo electrónico. Pero bueno, simplemente para esto que decía, ya que estamos en esta diapositiva, cuando dice que el estudiante gestiona el tiempo y tiene que percibir cuándo no puede resolver solo las dificultades y actuar en consecuencia, esto es algo que en realidad se lo estamos, digamos, poniendo a la modalidad virtual como una diferencia con lo presencial, pero es algo que ustedes como estudiantes universitarios deberían ir adquiriendo en su experiencia como estudiante. Una diferencia que tiene el estudiante universitario con el secundario o de otros niveles es que necesita autogestionarse, autogestionar su aprendizaje, aunque vaya a la clase presencial, pero más lo necesita en la virtualidad. Y cuando, es decir, que, bueno, ustedes van a saber que les lleva un cierto tiempo asistir a las clases, ya sean sincrónicas o leer el PDF que dejó el profesor o ver todos los videos que dejó el profesor, pero además tienen que poder leer la bibliografía, hacer las prácticas. Entonces, tengan en cuenta que si una materia tiene asignadas 6 horas semanales y solamente les requiere, no sé, 2 horas de una videoconferencia, bueno, van a tener que asignarle 4 horas más en algún otro momento, cuando ustedes puedan, para sentarse y hacer las cosas de esa asignatura. Y esas horas se van sumando. Entonces, bueno, eso significa un poco gestionar el tiempo. A ver, ¿de cuánto tiempo dispongo yo en la semana? Y si me voy a anotar en 3 materias y cada una tiene 6 horas semanales y yo además tengo que dedicarle tiempo de estudio, bueno, hacer un poquito de cuentas y ver. A veces, bueno, es algo que van a tener que ir aprendiendo, pero a veces, aunque a mí el sistema me permita anotarme en 5 materias en un cuatrimestre, es obvio que no las voy a poder cursar. Entonces, es muy difícil cursar 3 materias. Más de 3 materias ni hablemos. Entonces, eso tiene que ver. Y cuando decimos actuar en consecuencia, ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero es pedir ayuda. Básicamente es pedir ayuda. Exactamente. Pedir ayuda. ¿A quién van a pedir ayuda? Al profesor a cargo, al ayudante. Nosotros en Comprensión tenemos 3 ayudantes que iban a estar presentes. Por ahí se suma alguna de las chicas en un rato. Tienen los tutores pares también, que son los que más los van a ayudar. Entonces, esa ayuda la van a tener, no tengan miedo de preguntar, aunque les parezca que la pregunta es tonta, háganla igual, porque si no nosotros a veces nos quedamos con esa sensación de que les escribimos mails, no nos responden o perdemos contacto con ustedes y decimos, ay, tal estudiante hace más de una semana que no entra, entonces no sabemos si no entró porque no pudo, si no entró porque tuvo algún problema, si no entró y no leyó el material porque no tenía ganas. Entonces, bueno, esas cosas, ¿sí? Requieren ayuda y no tengan miedo porque las acciones que hacemos dentro de un aula virtual no nacimos con ese conocimiento. Si no hay alguien que te indique cómo usar ese aula en particular, les va a resultar difícil, van a estar perdidos al principio. Nosotros les vamos a enviar un tutorial de cómo está organizada el aula virtual de comprensión, pero no la de sociología y no la de filosofía. Entonces van a ver que
esas 3 materias, van a haber 3 aulas diferentes con una lógica de organización diferente. Entonces van a tener que armarse de paciencia y de estrategia de autoaprendizaje para empezar a lograr entender la lógica que tiene la materia de sociología, la lógica que tiene filosofía y la lógica que tiene comprensión y las dinámicas, ¿sí?, de las diferentes materias. Entonces eso les puede generar mucha angustia al principio o frustración porque no encuentran, no sé, la clase teórica o no encuentran el material que tienen que leer o saben que a veces en el grupo de WhatsApp dicen, ay, ¿quién tiene tal material? Y después dicen, ay, yo no lo tengo, ¿y qué hago? Y entran en pánico. Bueno, no, ¿sí? No, vayan y hablen con quien tengan que hablar, ¿sí? Generalmente, nosotros en comprensión lo que hacemos es armar grupos de trabajo y cada grupo tiene asignado un tutor. Entonces tienen que estrechar lazos de comunicación con ese tutor, una tutora, una profesora, y con el grupo de sus pares. Entonces, eso también les va a ayudar a, bueno, a no sobrecargarse, a no sobreexigirse o a ir teniendo estrategias para tener un cursado más ameno y no tan estresante, ¿sí? Bien, entonces acá dice elaborar un cronograma propio, ¿sí? Entonces, eso de pedir ayuda les va a servir para decir, bueno, si ustedes piensan cursar las 3 materias que se van a dictar en este primer cuatrimestre, ármense un cronograma y en ese cronograma sería como una planificación semanal, vuelquen como si fuese un horario que hacemos con las actividades cotidianas, ¿sí? Y es importante que además de volcar en ese cronograma en las materias que ustedes tienen que cursar, lo que nosotros recomendamos es además anotar en ese horario semanal el tiempo libre que ustedes quieren dedicarse, ¿sí? Por ejemplo, dicen, bueno, yo, lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, voy a nadar. Y me pueden llamar, me pueden poner reuniones, bueno, salvo que sea, no sé, la secretaria académica o que no pueda posponer esa reunión, pero yo le tengo asignado esos 3 días en ese horario a una actividad física que no la resigno, ¿sí? Entonces, yo sé que el resto de las horas las tengo que dedicar a tales otras actividades. Entonces, eso es ir armando el cronograma. Si ustedes dicen, tal día tengo tal actividad o trabajo, o de tal hora a tal hora tengo que cumplir con mi trabajo, el tiempo restante se lo tengo que dedicar al estudio. Bueno, ¿qué tiempo le voy a dedicar a comprensión? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a sociología? ¿Y qué tiempo le voy a dedicar a filosofía? Y así van armando su propio cronograma. Entonces, de esa manera, ustedes van a ir administrando sus tiempos de lectura, sus tiempos de estudio, porque una cosa es leer y después otra es estudiar, y los tiempos de actividades prácticas que tienen que cumplir con la universidad y el tiempo de trabajo y el tiempo de la familia, ¿sí? En el caso de que tengan familia y que tengan hijos o que tengan familiares a cargo, ¿sí? Bueno, no es para que huyan, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Así que en ese cronograma que ustedes vuelquen gráficamente, ¿sí? De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, ¿sí? Porque los sábados y los domingos a veces uno tiene que resignar salidas, ¿sí? De entretenimiento por estudiar, ¿sí? O por entregar un trabajo que el lunes se vence y dicen, bueno, tengo que resignar cierto tiempo de ocio para dedicarle al estudio. Bueno, esas son las cosas que uno tiene que ir adecuando, ¿sí? Su vida personal al estudio
al estudio académico que decidió emprender. ¿Algo más, chicas, si quieren agregar? Paso a la siguiente. ¿Sí? Yo aquí les puse un ejemplo de cronograma que ustedes van a tener disponible cuando empecemos a cursar la materia. Nosotros organizamos, lo puse porque tengo en cuenta que todos los que están hoy presentes van a cursar comprensión y producción de textos. Entonces, ustedes se van a encontrar con un cronograma que está organizado por clases y módulos, por el día de publicación de esa clase, la actividad que vamos a hacer en esa semana y me faltó agregar, donde dice periodo de realización sería el tiempo que les va a llevar realizar la actividad y cuándo sería el vencimiento, ¿sí? El día de finalización sería. Me parece que en el cronograma lo corregí y acá me salió realización, pero es finalización. Fíjense, ¿sí? Que el 23 de marzo sería la primera clase, ¿sí? Tienen una actividad preliminar y esa actividad tienen tiempo de hacerla hasta el 28 de marzo, ¿sí? Así van a tener todo el cronograma. Lo ideal sería que respetemos esas fechas, ¿sí? Sobre todo a medida que avancemos en la cursada van a ver que hay trabajos prácticos que son más complejos y que llevan más tiempo de realización. La idea es que, bueno, en el caso de que uno no cumpla con esas fechas, bueno, daremos plazos y en esos plazos iremos readecuando este cronograma de tareas, ¿sí? No quiere decir que es estrictamente así. Es un cronograma tentativo, nos sirve a nosotros y a ustedes para ir organizando la cursada online y por ahí, para no dedicarle demasiado tiempo a una tarea que a lo mejor es más simple que otra, ¿sí? Simplemente eso. Entonces, estos datos que nosotros les vamos a dar cuando empecemos a cursar, lo tendrán que ir completando con las otras materias que ustedes cursen, ¿sí? No sé en otras materias cómo organizan, pero sí van a saber que tal día van a tener una clase teórica y otras clases prácticas. Y generalmente las materias están organizadas en clases teóricas y clases prácticas semanales. Entonces, una vez a la semana van a tener un encuentro teórico que lo va a dar el profesor o la profesora a cargo de esa materia. Y un encuentro práctico, que llamamos comisiones de trabajos, comisión. Esa comisión es un grupo de alumnos que se juntan en el aula presencial o en el aula virtual a realizar la actividad práctica propuesta por el profesor a cargo del trabajo práctico. Entonces, esa dinámica es igual para todas las materias de la universidad. Una clase teórica, una clase práctica. Por eso decimos que, según el programa y el plan de estudios de la carrera, van a ver que la cantidad de horas que tiene una materia semanal es de 6 horas. Entonces, esas 6 horas están divididas en 3 horas teóricas y 3 horas prácticas. No quiere decir que ustedes en la virtualidad tengan que tener 6 horas semanales, ¿sí? Esa disponibilidad de horas uno la va regulando y no siempre van a tener 3 horas de teórico, ¿sí? Algunos profesores de esas 3 horas toman 1 hora y media, se hacen un encuentro sincrónico solo para despejar dudas, o 2 horas como mucho, o en el periodo de las 3 horas dicen, bueno, yo estoy disponible a aquel alumno que tenga dudas, lo espero en el aula y me hace las consultas, o les dejo el link a Meet y cuando tenga una duda el alumno se conecta y realiza la consulta sincrónica. Eso lo maneja cada profesor, ¿sí? Pero sepan que es importante que ustedes tengan organizadas por
semana las materias, los horarios, cosa que, bueno, no tengan superposición y, bueno, puedan tener mayor libertad para autogestionarse, ¿sí? Continúo con la siguiente diapositiva. Oh, me quedó mal, se me corrieron las imágenes, disculpen, ahora lo corrijo. Bueno, interacción con pares y docentes. ¿Qué implica esta interacción? A lo mejor fue una acción involuntaria, pero no tanto. La interacción es importante, ¿sí? Con pares y con docentes. ¿En qué sentido lo proponemos? En el sentido de que utilicen todos los medios de comunicación, ¿sí? Y que siempre estén en contacto con el profesor, con el ayudante o tutor, o con el tutor par. ¿A través de qué medio? Bueno, del correo electrónico, del correo interno que tiene la plataforma PEDCO, ¿sí? Que ese correo interno va al correo que figura en el perfil de usuario del profesor. Entonces, o del estudiante, ¿sí? Aunque no sepan quiénes son, no se conozcan entre ustedes, fíjense, ustedes, bueno, yo después les muestro un aula de PEDCO para que ustedes vean dónde pueden buscar quiénes son los participantes que están en esa materia, quiénes son sus compañeros, digamos, ¿no? Quién es el profesor, quién es el ayudante, los datos, cómo los pueden obtener dentro de PEDCO, del aula virtual, para que si no anotaron, lo sepan y se puedan mantener en contacto. El profesor a veces pone disponible su teléfono y uno le puede hacer consultas directas al profesor o mandarle un mensajito de WhatsApp, ¿sí? Eso algunos lo hacen, otros no, pero cada uno establecerá sus reglas, ¿sí? Bueno, pero lo importante es estar conectado. ¿Para qué estar conectado? Bueno, para, si alguna vez tienen dificultades, para que el profesor esté al tanto de las dificultades, ya sean académicas o personales. El año pasado hemos tenido alumnos con problemas y lo que nosotros tratamos es de buscar soluciones a los problemas que ustedes tengan. Entonces, ayudarlos, no sé, en la búsqueda del material, ayudarlos en solucionar problemas de conectividad. El año pasado se han hecho muchas gestiones desde la universidad para lograr que los estudiantes puedan tener acceso a internet o a alguna computadora, o, bueno, qué sé yo, esas cosas que por ahí uno en la cursada presencial a veces se hace uso de la biblioteca, de los espacios públicos que tiene la universidad, y el año pasado, al 10 de marzo, se cerró todo y eso generó mucha angustia y muchos alumnos que quedaron relegados de la cursada. Entonces, frente a esas dificultades, es importante que el profesor sepa cuál es la realidad de cada uno, no para hacer mal uso de esa información, sino para saber, bueno, en la medida que uno pueda y que la universidad pueda brindar cierta ayuda, ¿sí? Quería comentar algo, Viviana, antes que pase a otro tema. Sí. El tema de la comunicación, bueno, yo no sé si les comenté a los presentes, yo integro el equipo de profesores de problemática de la comunicación, que es una materia que ustedes van a tener en el profesorado en el segundo cuatrimestre. Y por ahí es muy importante esto de la comunicación entre docentes, entre los tutores, entre los auxiliares, porque, bueno, posibilita esto que Viviana decía recién, ¿no? Sacar dudas y demás.
pero en eso también, así como uno se tiene que organizar para la cuestión del estudio, también hay que organizarse para las comunicaciones, ¿no? A veces, bueno, el año pasado teníamos el grupo de WhatsApp con los estudiantes, el grupo de problemática de la comunicación, que este año seguramente también lo tendremos. Y a veces llegaban mensajes a las 11 de la 5 de la tarde que uno está haciendo por ahí alguna otra actividad. Entonces, también es importante, porque ¿qué pasa? En esto de la virtualidad, una de las características primordiales de la virtualidad es la instantaneidad. Entonces, uno pretende que cuando uno pregunta algo se le responda inmediatamente, ya sea a través de WhatsApp o ya sea a través de algún mensaje por la plataforma. Bueno, sí, a veces se puede contestar inmediatamente, a veces no se puede, porque bueno, como sabemos, cada uno tiene sus actividades, su vida, entonces también hay que organizar las comunicaciones. Hay un tiempo para poder comunicarte, y si alguien no te contesta rápido, bueno, no se desesperen, porque nos ha sucedido esto, ¿no? Que nos mandaban y nos volvían a preguntar, o mucha ansiedad con respecto a cuándo las notas de los parciales, y bueno, si hay información clara con respecto a eso, bueno, hay que respetar los tiempos para la comunicación. Eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta para por ahí bajar las ansiedades si no se contestan enseguida los mensajes, ¿no? Sí, es bueno esto que aclaras, porque fue precisamente lo que le pasó, o lo que dijo hoy el departamento de alumnos respecto a las ansiedades que están percibiendo en los estudiantes, ¿no? Los alumnos que han hecho la preinscripción. Sí, tengan en cuenta que la comunicación mediada por tecnología no es inmediata, ¿sí? Salvo que uno tenga una relación familiar y que les mande un mensaje de WhatsApp y, no sé, yo le escribo a mi mamá un WhatsApp y no tengo una respuesta automática. Entonces, tienen que ser conscientes de que siempre hay una demora en la respuesta, ¿sí? Que no es instantánea. La presencialidad, uno cruza al profesor en el pasillo y le hace la consulta y el profesor le responde. En la virtualidad, no. Uno tiene que leer el mensaje. Yo a veces tengo que escribir, reviso lo que escribo y es más racional, ¿sí? Entonces uno tiene que fijarse lo que va a preguntar de manera más precisa, ¿sí? Y primero para que se entienda, y después el que va a responder le pasa lo mismo, tiene que elaborar la respuesta. Entonces, no es inmediato, no es como la comunicación cara a cara, y eso lleva a un proceso. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Lo mismo pasa con la entrega de trabajos prácticos, o las correcciones, o las devoluciones de las actividades que vamos haciendo, ¿sí? Tratamos de hacerlo y tomarnos un plazo para hacerle esas correcciones y hacerles unas devoluciones, pero no es inmediato, ¿sí? No es que uno entrega un trabajo práctico, el profesor lo corrige en el aula y se los devuelve. Eso ya no es posible. Entonces, requiere de descargar, primero recibir el material, ¿sí? el archivo. Que el archivo esté nombrado como corresponde, ¿sí? Ya les vamos a dar algunas recomendaciones para nombrar los archivos que ustedes envían o suben al aula. Después de descargar el archivo, leer el material, corregirlo en formato, o a veces en PDF o en Word, o incrustarle los comentarios. Después guardar ese documento con otro nombre y enviárselo al estudiante para que el estudiante pueda acceder a esas observaciones. Bueno, eso lleva un tiempo y un proceso, y lleva más tiempo que si uno lo hace de puño y letra en el aula, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que no es inmediata la comunicación y que siempre implica más tiempo de que uno espera,
¿sí? Paso a la siguiente diapositiva. Sugerencias para el cursado óptimo, ¿sí? Interacción con pares y docentes. Armar grupos de estudio o de interacción con otros estudiantes. Eso es fundamental, ¿sí? Que busquen, no sé, que se contacten con sus compañeros, aunque no los conozcan personalmente, o aunque durante el cuatrimestre no tengan la oportunidad de encontrarse de manera presencial, pero eso no impide que no tengan contacto, ¿sí? Escríbanse entre ustedes, pregunten si cursan la misma materia, cuáles son sus expectativas o qué quieren, cómo les gusta estudiar, y por ahí van a ir armándose de compañeros que les sirve también de apoyo a ustedes para sostener la cursada, ¿sí? Es difícil estudiar en solitario, podríamos decir, porque yo ya estoy acostumbrada, pero ustedes que recién inician una carrera, sentarse a leer un texto de, no sé, digo sociología porque es lo más denso para mí que hay, o de comprensión, ¿no? Un texto que les enseña teoría de la comunicación y se sientan solo frente a la computadora y el PDF y por ahí no entienden de qué se está hablando en ese texto. Entonces, si ustedes leen en conjunto con un compañero, aunque sea a la distancia, utilicen las herramientas tecnológicas que se ofrecen, no sé, Meet o cualquier otro, o WhatsApp, y decir, bueno, nos juntamos 2 o 3, uno lee en voz alta y los otros seguimos la lectura y vemos qué entendió uno, qué entendió otro. Entonces, de esa forma se hace más ameno, no se bajan los decibeles de angustia y frustración, y bueno, y de esa forma también es más amena la cursada, ¿sí? Entonces es importante que ustedes armen grupos de estudio y que interactúen. La interacción es eso, es decir, bueno, yo leí tal texto, ¿sí? No decir, bueno, vos lees tal material que tiene 100 páginas, bueno, no van a tener esos casos, ¿sí? Pero digo, exagero, y decir, bueno, de tal página a tal página la lee fulano, de tal página a tal página la lee otro, no, eso no va, ¿sí? Armar grupos de estudio e interactuar implica eso, que todos lean y que después cada uno diga, bueno, ¿qué entendió y qué dudas tiene? Y cuáles serían las preguntas que le harían a ese texto o cosas que no entienden, ¿no? Ya sea conceptos, frases, párrafos, ¿sí? Entonces hacen una listita y después eso se trabaja con el ayudante y con el profesor, ¿sí? Entonces eso es la interacción. Otra cosa, recursos propios de los espacios virtuales, ¿sí? Hay dentro de las plataformas y de las aulas virtuales, nosotros vamos a usar el foro que ofrece la plataforma Moodle. También usamos otro chat que es externo a la plataforma y que se llama Discord. Después, si quieren, les digo cómo funciona, que es una herramienta, es un chat que permite una interacción más fluida que la que ofrece el chat de PEDCO. Y, bueno, esas son básicamente las herramientas que manejamos dentro del aula virtual, ¿sí? Para comunicarnos. El foro, el correo interno, el correo interno de PEDCO, el correo electrónico de cada uno y los chats. Entonces, esas aplicaciones y herramientas de comunicación las tenemos disponibles en el aula virtual para que estén al alcance de todos y que podamos hacer una interacción más fluida. Bueno, y también acá pusimos, ¿sí? Las herramientas que ofrece la plataforma Moodle, pero también aquellas que son externas. Por ejemplo, el Google Drive. Nosotros damos por
sabido, pero está muy mal, que todos saben usar Drive. Nosotros dentro de la cátedra siempre hacemos explicaciones o ponemos tutoriales de cómo usar. Si no saben, podemos explicarlo, detenernos cómo se usa un Drive o cómo hacer un documento compartido. A veces tenemos actividades en las que usamos distintas herramientas, no solo para que ustedes usen esas herramientas, sino para que aprendan a usarlas, ¿sí? Así, una vez que aprenden a usarlas, uno se familiariza con esa aplicación y resuelve también un montón de cosas, entre que envía el documento, que lo descarga, que lo corrige, que se lo envía al otro y así. Entonces, de esa forma se trabaja más colaborativamente. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Si quieren hacer preguntas, vayan haciéndolas en el chat y levanten la mano. Otra sugerencia para un óptimo cursado, ¿sí? Recién hablamos de la comunicación, hablamos de la interacción con sus pares y con el docente, y ahora le toca el material de estudio, ¿sí? ¿En qué consiste el material de estudio? O organizar ese material de estudio. Dice, desde que inicies la cursada, ¿sí?, descarga el material que la cátedra pone en el aula virtual, organizado ya sea en carpetas. Generalmente van a encontrar carpetas con documentos de clase, carpetas con las presentaciones que el profesor hace cuando hace una clase teórica y las lecturas obligatorias, ¿sí? Generalmente eso va a estar organizado dentro del aula virtual. ¿Qué quiere decir descargar el material? Descargar es que cuando ustedes accedan al aula virtual, no usen solo el material de lectura, lo lean en pantalla y lo dejan ahí en el aula. Vayan descargándola como resguardo en sus computadoras, ¿sí?, o teléfonos, no sé con qué dispositivos se manejan. ¿Por qué? Porque a veces PEDCO se cae. A veces se saturan de usuarios y cuando uno necesita descargar o leer algún material o las consignas del trabajo práctico, tienen que entrar al aula y llegar al práctico y ver qué decía ese práctico. Si el material está en PDF, lo pueden descargar e ir almacenándolo y armándolo en carpetas en sus propios dispositivos. Eso es una forma de también resguardar la información y tener acceso más rápido. Entonces, no necesitan siempre la conexión a Internet para acceder al material de estudio y a las clases y a los prácticos, ¿sí? Bueno, esa es una forma de organización. Otra, cada archivo, ¿sí?, que nosotros ponemos en el aula, tiene un nombre. Entonces, cuando ustedes lo descargan, saben que ese material va a ser de tal unidad, que va a ser, si puede ser un material de lectura o una clase teórica. En el nombre del archivo lo va a decir, cosa que ustedes cuando vayan descargando, no descarguen todo y lo tiren, ¿sí?, así haciendo malabares como hace el hombrecito, ¿sí?, al escritorio. Ármense carpetas dentro de sus documentos para una carpeta por materia. Dentro de cada carpeta o de cada materia hagan subcarpetas con el número de la unidad, la clase, una para la bibliografía, y en la bibliografía, en esa carpeta, pongan solo las lecturas obligatorias. Entonces, de esa forma van a ir también dándole sentido y dándole comprensión o armándose una idea mental de qué aula y cómo es el aula de tal materia y de tal otro, ¿sí? Eso es importante porque
Después, cuando uno tiene que acceder al material dentro de su dispositivo, no encuentran los materiales, no saben dónde pusieron ese archivo, o les cayó en la carpeta de descarga y un día dijeron, uy, vamos a eliminar todos los archivos, y eliminaron todo y tienen que volver a descargar. Bueno, esas cosas, ¿sí? Sirven para organizar fundamentalmente la materia. El nombrado de los documentos que elaboren también, recuerden que es importante que los documentos que ustedes armen, ¿sí?, para entregar, siempre lleven el apellido de ustedes, ¿sí? No solo acá les sugerimos que nombren los documentos, ¿sí? Si ustedes tienen que entregar un trabajo práctico sobre, no sé, un comentario de textos, les dieron un texto para leer y tienen que elaborar un breve comentario en un documento de Word y subirlo a la plataforma. Entonces, tienen que poner, cuando nombran el documento, el apellido de ustedes para que cuando uno descarga el archivo, sepa de quién es. La materia, generalmente se pone una síntesis o la sigla de la materia, el trabajo práctico al que pertenece. Fíjense que aquí les dan un ejemplo, ¿sí? El apellido del estudiante, el trabajo práctico, qué número de trabajo práctico es, el tema de ese trabajo práctico y la materia a la que pertenece ese trabajo práctico, ¿sí? Entonces, esa forma de nombrar ese archivo, si ya van tomando el hábito de nombrarlos así, les va a quedar todo el historial, digamos, de trabajos prácticos ordenados de manera cronológica y temática. Entonces, cuando ustedes tienen que buscar un trabajo práctico en particular, o se lo entregan al profesor, o lo suben al aula, ya saben que ese documento tiene ese nombre, y después el profesor, cuando lo descarga, no tiene que estar adivinando a ver de quién es, porque a veces, dentro del documento, a veces se olvidan también de poner los datos de quién es el autor de ese trabajo, ¿sí? A veces hacen las respuestas, ponen las consignas, pero le quitan el encabezado o no le ponen quién es el autor, y entonces ahí bueno, se arman los líos, ¿sí? Bueno, esta es otra forma importante que ustedes tienen que ir sistematizando a lo largo de la cursada. Bueno, ahora sí llegamos a PEPCO. Entonces, fíjense que en las recomendaciones que nosotros, para ir sintetizando lo que hemos visto hasta acá, hemos hablado de las diferencias, las similitudes entre lo que es la modalidad presencial y semipresencial. Y las sugerencias que nosotros les hacemos para una óptima cursada. Básicamente son esas tres: la comunicación fluida con docentes y pares, la organización del material y la interactividad, ¿sí?, entre ustedes y el docente. Entonces, esas tres sugerencias las hacemos en base a, bueno, nuestra experiencia de trabajo con alumnos que recién ingresan y que generan las mayores dificultades a la hora de sostener a lo largo del cuatrimestre el cursado de una materia, y sobre todo cuando esta situación actual no nos permite tener encuentros presenciales, ¿sí? Porque a veces las dificultades que uno puede tener las resuelve en esas instancias de encuentro presencial que uno resuelve todos estos problemas. Aquí no vamos a tener, al menos hasta durante todo el primer cuatrimestre, no vamos a tener un encuentro presencial. La única simultaneidad van a ser este tipo de comunicaciones. Entonces, tengan paciencia
y mantengan esos lazos, armen lazos, ¿sí? Porque si no, bueno, no queremos perderlos como estudiantes, ¿sí? Y entonces, bueno, ahora sí vamos a ver qué es la plataforma PEDCO, ¿sí? PEDCO es la sigla o el acrónimo de Plataforma de Educación a Distancia, Plataforma de Educación a Distancia del Comahue. Y esta plataforma es diferente al SIU, que el SIU es el Sistema de Información Universitario. En el SIU ustedes van a gestionar toda su información universitaria, académica, que tiene que ver con lo que es ser alumno en una institución universitaria. Número de legajo, historial de materias en las que, bueno, inscripción en la carrera, ese legajo se va completando a medida que ustedes van cursando materias y las van rindiendo. Esas notas finales que obtienen van a ir cargándose en el SIU, Sistema de Información Universitaria. El SIU lo administra y lo gestiona el Departamento de Alumnos. Entonces, todo lo que tiene que ver con legajo académico, legajo universitario, legajo de alumno, con certificados de alumno regular, con certificados de alumnos inscritos a tal carrera, con inscripciones a las materias, con inscripciones a exámenes finales, ustedes lo gestionan a través del Sistema de Información Universitario del SIU, que usuarios ya tienen para inscribirse, hacer la preinscripción, han tenido que gestionarse un usuario, una identificación, ¿sí? Entonces, para acceder a ese sistema ya tienen un usuario y una contraseña, ¿sí? En PEDCO pasa lo mismo, nada más que PEDCO es la plataforma de educación a distancia que gestiona lo que sería la vida académica, la vida de alumno académico curricular, ¿sí? ¿Qué van a encontrar en PEDCO? Las aulas virtuales. ¿Qué es un aula virtual? Bueno, fíjense que acá dice, hacer clic en PEDCO desde la página del Cursa. Ustedes ahora creo que tienen un usuario genérico. Yo no sé, a ver, esperen que si yo muestro mi pantalla, ¿ustedes la ven o tengo que cambiar de pestaña? Alguien que diga algo. ¿No ven PEDCO? No lo vemos. Tendrías que dejar de compartir esa ventana. Esperen y pasar que voy a dejar. Interrumpo esta diapositiva y les muestro. No se asusten porque yo entré con mi usuario a PEDCO, ¿sí? Ahí tengo muchas aulas. No se asusten, ¿sí? Simplemente les voy a mostrar. Esperen que voy a compartir una pestaña. PEDCO. Bueno, esta es, yo voy a salir. Esperen que voy a ir a inicio del sitio. Cuando uno... Bueno, espero que funcione. Espero que funcione PEDCO. Bueno, cuando uno ingresa a la plataforma de educación del Comahue, ¿sí? Les va a mostrar un sitio web. Fíjense que la dirección URL es esta, ¿sí? La URL es pedco.uncoma.edu.ar. Entonces, cuando uno entra aquí, les va a abrir un campo que dice entrar con usuario y contraseña, ¿sí? Yo no voy a salir porque tengo miedo de no poder entrar. Pero bueno, fíjense que los datos que les va a pedir, una vez que ustedes tengan la confirmación del departamento de alumnos, que tengan número de legajo, esa información del SIU se cruza con la base de datos de esta plataforma. Por eso es que están conectadas el SIU con PEDCO. Primero les dan de alta como alumnos
y una vez que el departamento de alumnos les da el alta, recién ahí pueden entrar con el usuario que les generó el departamento de alumnos, ¿sí? Hasta tanto no tengan esa confirmación, no van a poder entrar con su usuario y contraseña. Sí, con el usuario. Una aclaración. Sí. Que, me decía Leandro ayer, sí, que en realidad el usuario se genera en Neuquén. Entonces, por eso tarda más. Cuando una vez que alumnos asignan número de legajo y eso es transferido a Neuquén, allí se hace el cruce con los datos de CIU y PEDCO y van a tener usuario en PEDCO. Entonces es posible que tarde claro, un poco en tener usuario. Sí. Les decía a los chicos por el chat que en la página del Cursa hay un video tutorial para ingresar a PEDCO y una infografía también, para estos primeros pasos. Por ahí pueden consultarla en el momento de querer ingresar a PEDCO y demás. Bien, sí, está bien esa aclaración, porque el departamento de alumnos, por eso también se retrasa en darles de alta como alumnos una vez que ustedes hicieron la preinscripción. ¿Por qué? Porque ellos procesan la información que ustedes enviaron, ¿sí? El título y toda la información de documentos que tienen que enviaron cuando hicieron la preinscripción. Alumnos le da, chequea que esa información sea correcta y todo ese paquete de documentos lo tienen que mandar a Neuquén y recién ahí es donde ustedes les dan de alta, digamos, como alumnos regulares o alumnos del Comahue. Y ahí es donde las dos bases de datos se cruzan, ¿sí? Entonces, fíjense que es un poco burocrático el trámite, pero tienen que tener paciencia. Por eso les decía que si llegado el día 22 hay alumnos que todavía no tienen el usuario en PEDCO, no se desesperen porque nosotros los contactamos por el correo electrónico. Por eso es importante que nosotros, sabiendo la lista ya de inscriptos y la dirección de correo electrónico, nos vamos a comunicar por esa vía también, ¿sí? No es que los vamos a dejar afuera y no está en PEDCO, no existe como alumno. No, no se desesperen. La idea es que ustedes ahora un poco conozcan este entorno virtual para que vayan, no sé si familiarizándose, ustedes se van a ir familiarizando el día que tengan usuarios que entren al sistema y empiecen a ver de qué se trata, ¿sí? Yo les voy a explicar a grandes rasgos, una vez que uno ingresa, ¿sí? Con su usuario y su contraseña, les va a aparecer en este borde derecho superior el nombre de ustedes, ¿sí? Y si no tienen foto de perfil, tienen que subir una foto de perfil, ¿sí? Ustedes acá, bueno, quizás no se ve bien, pero cuando entran al perfil de ese profesor o de ese estudiante, van a ver la foto que el propio usuario del sistema cargó en la información, ¿sí? ¿Cómo cargar información? Bueno, ustedes al principio tienen una barra de navegación que está aquí sobre el margen izquierdo. Van a ver que hay una que es inicio del sitio, está la casita, el calendario que lo pueden, generalmente se va cargando con las actividades de la materia en particular o en general, ¿sí? Les va a aparecer un calendario genérico. Bueno, archivos privados y libro es una biblioteca virtual, o después la investigan. Mesa de ayuda, una mesa de ayuda que uno puede canalizar las dudas que tenga, ¿sí? Voy a cliquear para ver, generalmente yo mucho no la uso, pero en esta mesa de ayuda les da, van a encontrar tutoriales, ¿sí? Si ustedes ingresan con su usuario genérico, deben poder acceder a esta mesa de ayuda. Fíjense que cuando uno navega, quizá muchos ya lo saben, pero nosotros lo repetimos, navegar es desplazarse a través de esta interfaz o este espacio virtual con el mouse. ¿Para qué? Para ir
no solo leemos, sino que desplazamos el mouse y vemos dónde hay links, ¿sí? Fíjense que si yo no entro, no desplazo el mouse, no sé dónde tengo que descargar algo. Aquí les va a dar una información de quiénes son los administradores de PEDCO. Se supone que deberían estar los correos electrónicos. No voy a detenerme en eso. Dice, si ya ingresaste a PEDCO pero querés hacer otra consulta, bueno, aquí les dice quiénes son los encargados de responder o trabajar en la mesa de ayuda. Bueno, fíjense que también hay videos, ¿sí? Una guía rápida en formato video y a ver si hay, en PDF, ¿sí? O sea, tienen dos formas para descargar rápidamente qué es PEDCO, ¿sí? En líneas generales. Aquí les explica el sistema PEDCO, ¿sí? Si van a YouTube, capaz que esté en YouTube, ¿sí? Es probable que esté. Fíjense que aquí, no sé. Bueno, guía de uso. PEDCO Móvil. El PEDCO Móvil es un software, ¿sí? Que está en esta plataforma de Google Play. Ustedes la pueden instalar, ¿sí? Yo ya la tengo instalada. Tampoco la uso. A veces me olvido la clave de acceso, entonces no puedo usarla desde el teléfono. Pero lo que hace PEDCO Móvil es descargar la aplicación de PEDCO en el celular y tienen acceso a las aulas, ¿sí? Entonces pueden acceder al aula si usan el celular con mayor facilidad. Yo como no tengo mucha familiaridad con el teléfono, me cuesta trabajar con el teléfono, no la uso. Y después les va a aparecer, ¿sí? De PEDCO Móviles para que ustedes descarguen la aplicación. Y después les va a aparecer todos los cursos, ¿sí? Entonces, y aquí abajo ustedes ven, les va a ir, a medida que ustedes vayan matriculándose en las aulas que van a cursar las materias, estos son aulas virtuales, ¿sí? El sombrerito con el cordoncito es el icono de un aula virtual. Todos los cursos les muestra en este lado de la pantalla, ¿sí? Cuáles son todas las aulas que hay en la plataforma de educación a distancia del Comahue. Si hacemos un panorama general, bueno, fíjense que están todas las facultades del Comahue, Facultad de Informática, algunas son de Neuquén, otras de Chipoleti, otras de Roca, otras de Bariloche, ¿sí? Nuestro centro universitario regional está aquí. Entonces, nosotros pertenecemos al CURSA. Dentro de esa categoría Centro Universitario Regional Zona Atlántica van a encontrar todas las departamentos o carreras que tiene nuestra sede académica. Aquí está el CEMTED, que es el Centro de Educación Mediada por Tecnología Digital, el ciclo de complementación de la licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, bueno, Exactas y Estadísticas, Secretaría de Extensión, no sé qué es, el ingreso, bueno, y voy a buscar dónde está el profesorado. Fíjense que están todas las carreras que están en el curso. Nosotros vamos al profesorado en Lengua y Comunicación Oral y Escrita. Dentro de ese espacio de lo que es nuestra carrera, van a encontrar las aulas bueno, aquí les dan la bienvenida al espacio del profesorado y están organizadas las aulas virtuales por año, ¿sí? Primer año, bueno, de primero a quinto y los talleres optativos. Y después está el aula virtual de inglés, hay una sala de estudiantes, la sala de profesores no entra porque debe ser vacía, nadie participa en esa aula. Bueno, cursos y seminarios y aulas de sociología, que no sé por qué está ahí. Bueno, esta sala de estudiantes es una sala que es para que ustedes puedan también interactuar con sus pares y con otros alumnos que
son o más avanzados o, bueno, yo voy a entrar y les muestro la sala de estudiantes. ¿Sí? Es una sala de estudiantes donde están todos los alumnos. Y aquí los docentes también publicamos Vivi, información. está bueno porque ahí hay materiales que les pueden interesar. Claro, hay información que nosotros compartimos con los estudiantes para que los estudiantes compartan entre sí o los estudiantes entre sí comparten información. Es un espacio más, no sé por qué me pide matricularme. Es un espacio de automatriculación, por lo tanto todos se pueden agregar ahí solos, sin que nadie... Sí, bueno, si querés comentar lo que... Fíjense que acá esta sala de estudiantes la gestionamos todos, ¿sí? Los docentes, el director o directora del departamento, los tutores pueden cargar información y ustedes también pueden participar en los foros o chat, ¿sí? Que hay. O buscar material, ¿sí? Fíjense que aquí ponemos avisos, por ahí se ponen instructivos sobre exámenes virtuales, acá hay una sala para consultas sobre exámenes virtuales, qué son los exámenes, el protocolo que estableció por normativa la universidad, nuestro centro universitario. Acá hay un instructivo sobre cómo crear y subir documentos en PEDCO. Acá instructivo para datos UPEDCO. Sí. Perdón, Vivi, no se está viendo lo que vos estás describiendo. Nosotros nos quedamos viendo la pantalla anterior. Pero, ¿qué pantalla anterior? No está, vos estás mirando adentro de la sala de estudiantes. Ah. Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Tenía que hacer clic, disculpen. Compartir esta pestaña, me decía. No me había dado cuenta. Bueno, entonces, esta sala de estudiantes tiene esta portada. Dice sala de estudiantes de la modalidad semipresencial del profesorado en lengua y comunicación oral y escrita. Les muestro estas 3 rayitas, es para abrir el menú de la derecha, ¿sí? De la izquierda, perdón. Este menú se oculta o se visibiliza. En donde dice participantes, siempre va esto es un aula virtual, ¿sí? En este caso es un aula virtual que se llama sala de estudiantes. Siempre en cada aula va a haber participantes. En los participantes uno puede chusmear, ¿sí? Quiénes están matriculados aquí y vemos, ¿sí? Los estudiantes que hay. Fíjense que el sistema me dice la cantidad de alumnos que están matriculados en este aula. Los alumnos en la sala de estudiantes siempre van a ser numerosos porque año a año se van sumando nuevos estudiantes. Y la sala de estudiantes siempre es el lugar, digamos, donde confluyen todos los que recién inician y con los que ya son estudiantes más avanzados. Entonces uno puede ver, ¿sí? En el perfil de cada estudiante quiénes son. Yo les muestro, Agustina me parece que es... bueno, fíjense que en el perfil de cada uno, ¿sí? Uno tiene que poner su foto, ¿sí? Les sale, bueno, el correo electrónico, si uno es estudiante, y también les puede salir qué materias está cursando o un detalle, una breve descripción que uno pueda hacer sobre uno mismo, ¿sí? Intereses, materias o un breve currículum, una breve presentación. Generalmente hacemos eso. Entonces, una forma, si uno no sabe con quién está cursando, una forma de conocer a sus pares es entrar en la categoría que dice participantes y ver, ¿sí? Quiénes son los pares con los que yo estoy cursando, de dónde es ese estudiante, y el correo electrónico. Esos son los datos con los que yo cuento para contactarme con ese estudiante, ¿sí? Entonces ahí uno se contactará, le escribirá un mail y después entrará en comunicación, bueno, se pasarán los contactos de teléfono, ¿sí? Esas son, digamos, estrategias que usamos para contactar a nuestros
nuestros pares, ¿sí? Y observen que el sistema les va marcando dónde están parados, ¿sí? Yo recién entré a PEDCO por el área personal. Después fui a cursos. En cursos me muestra el centro universitario. Del centro universitario fui al profesorado en lengua. Fíjense que cada título, ¿sí?, está separado por una barra, ¿sí? Y es el link a donde me lleva me va marcando como el camino recorrido hasta llegar al lugar donde estoy, ¿sí? Curso estudiantes participantes. Si yo quiero volver a la página principal, puedo ir para atrás o voy a cursa estudiantes, ¿sí? Sala de estudiantes. Y ahí volví a la página central. Bien, entonces en la página central, ¿sí?, las chicas, las profesoras han subido información importante sobre exámenes virtuales, que es lo que más generó problemas durante el año pasado, cómo es el protocolo oficial para esos exámenes, qué se hace, ¿sí?, cómo rendir un examen virtual, el instructivo y, bueno, algunas otras que tienen que ver con instructivos de datos entre el CIO y PEDCO. Y después tienen, ¿sí?, como espacios donde uno puede ver organizadas la información por unidades o bloques temáticos. Entonces, acá van a encontrar, si dice formas de comunicación, ¿qué creen que van a encontrar? Bueno, las distintas formas de comunicación que hay, ¿sí? A ver si ven. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Bueno, fíjense, formas de comunicación. Los estudiantes pueden comunicarse con los profesores mediante el foro o mensajes privados del PEDCO, ¿sí? Ahora les muestro qué es un mensaje privado. Teléfonos y correos útiles. Aquí tienen el correo de lengua semipresencial y los teléfonos del departamento de alumnos. Les comento, no están atendiendo el teléfono. La universidad no está atendiendo los teléfonos porque no hay actividad presencial. En breve van a habilitar una oficina que va a atender de lunes, creo que de lunes a viernes. Esto lo dijeron hoy en una reunión que tuvimos. Yo se los comento, ya va a salir la información a través de la página de la universidad. Van a abrir una oficina presencial con una persona que va a atender el teléfono para atender las consultas a través de vía telefónica. Va a ser de lunes a viernes, creo que en el horario, no sé si de 10 a 1 o de 9 a 1, ¿sí? Digo esto porque yo pensé que estaban atendiendo los teléfonos, pero no, parece que no hay atención telefónica. Y el mail del departamento, ¿sí? Este mail, departamento.alumnos, que es el correo oficial del departamento. Y la dirección web del departamento. Si van a donde dice certificados, se supone que uno va a encontrar certificados. Bueno, que les dirá cómo gestionar un certificado de alumnos, ¿sí? Los certificados de asistencia, en este caso, es para la modalidad semipresencial, ¿sí? Que a veces cuando teníamos esos encuentros presenciales, el alumno viajaba, ¿sí? Viaja desde su lugar de origen a Viedma, tiene que pedir licencia o en el trabajo o en la escuela, y entonces de esa manera se extendían los certificados de comprobación, bueno, el alumno viajó y cursó, ¿sí? Cómo gestionar un certificado de examen en el CIU Guaraní. Acá tienen instructivos, ¿sí? Que esto es importante. Y bueno, comedor estudiantil lo dejamos porque está ya. No. Información sobre alojamientos, lo mismo. Aquí hay una guía para el CIU Guaraní y la biblioteca, ¿sí? Bueno, el CIU Guaraní, muchos sabrán, ¿sí? Y bueno, si les interesa, si tienen usuario, o no sé si con el usuario genérico podrán acceder a esta información.
Bueno, esto es, bueno, y la biblioteca, ¿sí? Que, bueno, cómo compartir documentos en Drive, que eso es importante, y biblioteca del alumno, hacer búsquedas de autor o tema. Voy a ver de qué se trata, ¿sí? Bueno, aquí les muestra cómo han armado una biblioteca para buscar, ¿sí? Esto lo han armado las mismas coordinadoras de la modalidad semipresencial. Entonces van a encontrar archivos o documentos, libros, ¿sí? Que ya estaban digitalizados, o no sé si son libros completos o quizás sean, ¿cómo se dice? Capítulos de libros, ¿sí? No, hay Eso algunos no sé. libros completos, ¿eh? Bueno, entonces, fíjense que aquí les permite buscar por orden alfabético, no van a encontrar mucha bibliografía, pero la que uno ha podido compartir o recolectar a lo largo de varias cursadas, ¿sí? La vamos compartiendo para, bueno, ir armando precisamente la biblioteca. Sí, no, es sobre todo una bibliografía muy básica, como cuestiones Sí. que puede necesitar cualquier ingresante a la carrera, acerca de, bueno, por eso hay un manual de redacción, hay cuestiones gramaticales o de diccionarios, que son como herramientas para ponerse a escribir cualquier cosa, digamos, ¿no? Sí, no sí, es nada información general, bien. Bueno, esto es PEDCO, ¿sí? Un aula, les muestro un aula, esperen que voy a buscar un aula, a ver si encuentro un aula, no les quiero mostrar la de comprensión porque... Viví. Yo tenía sí. preparadas un par, si querés les muestro. El aula dale. el aula de sociología. Sí, dale. Salgo de aquí, interrumpo. Ajá. A ver, yo les muestro a modo de ejemplo también, porque por ahí quizás hay algo que genera un poco de ansiedad y es decir, bueno, ¿cómo es un aula virtual? ¿En qué consiste? Hablamos tanto del aula virtual y por ahí verla, digamos, baja un poquito la ansiedad. ¿Qué consiste un foro y ese tipo de cosas? Yo les estoy mostrando un aula, que es el aula de sociología del año pasado. Quizás hay cosas que van a ver que que dice no mostrado a los estudiantes. Estoy en la vista que tengo yo, que soy administradora de esta parte de aulas virtuales. Y bueno, como ustedes ven, tiene, bueno, el nombre de la materia, tiene un mensaje de bienvenida, después hay documentos, algunos documentos que son generales de toda la asignatura, documentos importantes, programas, lo que tiene este iconito, este icono con rojito, son PDFs. Cuando está... Marita, perdón, ¿no se puede ampliar un poquito más? Porque se ve re chiquitita la letra. Capaz que se puede ampliar un poquito más. A ver, esto a lo mejor es algo de mi... No, quizás si sacás no, por ahí si sacás la barra de navegación y ampliás la pantalla. Ahí. Yo amplié, ahora estoy ampliando la letra un poco, ¿se ve más grande? Sí, se ve un poquito más grande. Sí, bueno, sí, un poquito más. Bueno, sí, decía que este icono corresponde a PDFs y este otro icono, que no sé si ven que lo estoy marcando, que es como un fichero, eso es una carpeta, quiere decir que si hago clic aquí voy a encontrar varios documentos adentro. A ver si, entonces, ven, es una carpeta que tiene varios PDFs adentro. Vuelvo para atrás y este otro icono, que son como dos globitos de diálogos, esto es un foro. Esto, cuando nos referimos a participar a través de los foros, nos referimos a ingresar en estos lugares, digamos, lugares virtuales, y, digamos, incluir un mensaje. Acá va a haber, este es un foro de presentación, por lo tanto todos se están presentando, y si yo abro, bueno, no quisiera ya abrir tanto, a ver, si yo hago clic aquí, voy a tener las distintas participaciones. Como es un foro de presentación,
hola, soy Antonieta, ¿de dónde soy? Seguramente está respondiendo a la consigna que le pedía poner de dónde era. Y yo aquí leo el mensaje y cada uno puede o responder aquí o añadir una participación nueva. Bueno, esta es la manera en la que nos comunicamos en los foros. Simplemente para que vean eso. Y luego las unidades de la asignatura están presentadas de esta manera. Bueno, aquí decidieron organizar por clases, por lo tanto tenemos clase 1, clase 2, clase 3, todas de la unidad 1, clase 4. Cuando yo ingreso, ven esta manera de navegar. Bueno, aquí hay una presentación de la unidad, que es como un apunte escrito, ¿sí? Hay un video, hay bibliografía, y hay nuevamente un foro de esa Perdón, unidad. ahí ya saben quién es el profesor de Sociología. El profesor de Sociología, que está acá presentando, que es Claudio Menecosi, que es también el decano de nuestra unidad académica. Bueno, así, ese es un formato de aula. Aquí, bueno, está, no sé si querés que muestre, Vivi, tengo el aula tuya del año pasado. Sí, dale. Para que se vea otro formato de aula. Por supuesto que esto es como las clases presenciales también, cada profesor tiene su estilo, hay aulas más trabajadas y más bonitas y otras menos, ustedes se van a ir acostumbrando. Esta es el aula de comprensión y producción del año pasado, entonces también tiene esta organización, que es ver estos cuadraditos y adentro de cada uno de estos espacios está organizado el material. De nuevo aquí tenemos un audio, tenemos un archivo en PDF, tenemos un foro. Bueno, esto básicamente es la forma que tienen las aulas virtuales. Como ven, algunas con más imágenes, cada profesor decide qué mostrar en la barra derecha, eso es algo que es configurable, por lo tanto van a ser distintas. Bueno, creo que... Por ahí, si volvés a entrar al módulo, nosotros decíamos que en el inicio, que les sugeríamos que descarguen el material que hay visible en el aula virtual. ¿Sí? Descargar el material, fíjense que ahí lo que está mostrando Marita... Perdón, ¿querés que me detenga en el Genially? No, porque en el Genially no se puede descargar. ¿Sí? El Genially es una presentación, una aplicación online que no es que uno la descarga. Pero no. Pero sí tienen el archivo, no sé, un archivo de audio que lo pueden descargar, un archivo en PDF que se puede descargar, un archivo, si bajás donde está la carpeta que dice bibliografía del módulo 1, esa carpeta ustedes pueden descargarla completa, ¿sí? Fíjense que el sistema les dice, si quieren descargar archivo por archivo lo pueden hacer, y si no, pueden descargar la carpeta completa, ¿sí? Fíjense que ahí hay una carpeta que dice bibliografía, y dentro de esa carpeta a veces nosotros armamos la bibliografía de esa unidad, las clases, los documentos de clase y las diapositivas que vamos trabajando a lo largo de la unidad. Cosa que el estudiante cuando descargue el material, lo descargue todo completo, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros les decimos cuando les pedimos que descarguen el material. ¿Por qué? Porque nos pasa ahora con alumnos de cuarto año, ¿sí? Yo a veces me enojo y los reto, porque dicen, no sé, tienen que rendir, ¿no? Y me escriben 2 días antes y me dicen, ay, profe, Perco no funciona. Y les digo, es un sábado a las 5 de la tarde. Perco no funciona y el lunes tengo la mesa y me falta tal material. Y entonces, ¿qué hago? Tengo que yo enviarle, ir a mi archivo, buscar el material que me pide el alumno y enviárselo por mail o por WhatsApp en el mejor de los casos. El problema es cuando un sábado yo no abro el correo y recién veo el lunes el mensaje. Entonces, eso es lo que ustedes tienen
que ir previendo de cuando hay material que se pueda descargar, lo descargo. Y si no, me armo un documento guardo el link. A veces no me permite descargar el archivo, pero porque es una aplicación online, y guardo ese link, lo pego en un documento de Word y voy haciendo como una copia de resguardo de toda esa información que está en ese aula. Eso es lo que nosotros les decimos que tienen que mantener organizado en sus dispositivos, ¿sí? Sí. Porque perdón. Sí. Sí. Sí, Vivi, sí. y una cosita quería, acá ustedes ven que aparece dentro, así como les dijimos que las clases pueden ser clases sincrónicas como esto que estamos teniendo, pueden ser también clases en formato texto como eso que les mostré en sociología, también pueden tener el formato de video como esto que tienen acá. Esta es una clase donde se presenta el modelo de Roman Jakobson de la comunicación, y bueno, si hago clic aquí, ustedes van a ver, esta clase tiene el formato de un video en el que hay se proyecta una presentación y la profesora va hablando y explicando sobre esa presentación. Ese sería otro formato de clase. Así son las clases en el aula virtual. Marita, acá yo estoy leyendo preguntas que hacen en el foro, ¿no? Entonces dice, ¿cómo hacemos? Erika pregunta, dice, ¿cómo haremos para ver o presenciar las clases? Las clases, ya les digo, ustedes van a recibir, nosotros vamos a publicar un horario de nuestra carrera con las materias que se dictan en el primer cuatrimestre. Entonces, en ese horario ustedes van a ver que los días lunes se dicta de tal hora a tal hora sociología, que los días martes se dicta comprensión y producción de tal hora a tal hora, que los días miércoles tal materia y tal comisión y así. Entonces ustedes saben que ese día no es que ustedes tienen que conectarse a la plataforma, ¿sí? El profesor los contactará y les dirá, bueno, tal día van a tener la clase sincrónica a tal hora. ¿Eso cómo lo van a saber? Y porque les va a enviar un mail el profesor y lo va a publicar en el aula. Si tienen acceso al aula de PEDCO, se enterarán si entran a PEDCO y si revisan sus correos electrónicos, ¿sí? Entonces esa es una forma de enterarse de que tal día van a tener una clase teórica o una clase de presentación sincrónica como estamos teniendo ahora. Una vez que ustedes estén matriculados en las aulas de las asignaturas en las que se inscriban, si lo primero que va a pasar ahora es que ustedes se van a inscribir en las materias en el SIU. Una vez que hagan eso, cuando sea el inicio de clases, a partir de esa inscripción en el SIU, ustedes van a ser matriculados en las aulas virtuales de esas asignaturas. Por ejemplo, se anotaron en comprensión y producción y en filosofía. En el momento de iniciar las clases van a estar matriculados en esas dos aulas. Y a partir de estar matriculados, todas las comunicaciones y los avisos que el docente haga en las aulas virtuales, por ejemplo, va a poner algo en el foro avisos, chicos, mañana iniciamos las clases con una videoconferencia a tal hora. Eso les va a llegar al mail. Bueno, no siempre. Bueno, no siempre. Aclaremos. Vamos a suponer que las cosas funcionan bien y que les van a llegar. Vamos a suponer eso. Si no llegan, ahí enfrentaremos los problemas, pero en principio deberían llegarles. Entonces, bueno, algo que ustedes sí tienen que hacer como alumnos en la virtualidad, que es como van a cursar en este cuatrimestre, es estar atentos al mail, ¿sí? Piensen en esto, porque a veces nosotros nos despreocupamos un poco, porque decimos, todos nuestros alumnos están muy acostumbrados a estar conectados, muy acostumbrados a las redes sociales, muy acostumbrados a la tecnología, y no vamos a ser nosotros, que quizás tenemos menos manejos de algunas cosas que nuestros alumnos, no vamos a ser nosotros los que les vamos a tener que explicar eso. Sin embargo, nos pasa muchas veces que ustedes están acostumbrados a un cierto manejo de la tecnología, que no necesariamente es el manejo académico, lo que hacemos en la universidad. Entonces, eso también requiere un aprendizaje, usar la tecnología como la usamos en la universidad. El correo electrónico es un elemento fundamental en la comunicación universitaria. Y a veces no todos están acostumbrados a consultar su correo electrónico. No esperen que de todos les llegue un aviso por Instagram o por Facebook, porque no es así. Algunas materias, algunos docentes tienen Facebook. Hay muchos docentes que ni siquiera tienen Facebook. Hay muchos que no tienen Instagram. Podríamos desear que fuera así, pero no es así.
Entonces, la comunicación fehaciente en la universidad se hace a través del correo electrónico. Y son ustedes, como alumnos que están ingresando a una institución, los que tienen que adaptarse a la forma de comunicación de esa institución, porque la institución no necesariamente se va a adaptar a la de ustedes. Así que tengan en cuenta eso y estén un poco pendientes de estas maneras de comunicación que, bueno, que son del lugar en el que están ingresando y que les pasaría en cualquier lado. Cuando uno ingresa a un trabajo, ingresa a trabajar no sé, en un banco, bueno, hay una mensajería interna y hay que hacerlo con ese sistema. Nosotros acá tenemos PEDCO, tenemos aulas virtuales y tenemos correo electrónico. Entonces, bueno, estén atentos a eso. Marita, acá Samar, ¿sí? O Samar, pregunta, dice, buenas tardes, ¿toda esta información la tenemos antes de inscribirnos a una materia? Es decir, él pregunta, o ella, no sé, Samar, las condiciones de aprobación de una materia. Si vas al panel de comprensión, al panel de ingreso de la materia, en respuesta a lo que preguntan, ustedes van a encontrar que en cada aula virtual, en el portal del aula, se publica el programa de la materia, ¿sí? Ustedes van a encontrar disponible el programa de la materia en PDF para descargar. Sí. Aquí en comprensión, nosotros pusimos un link que dice programa de la materia para descargar, comprensión y producción de textos. Ustedes cliquean en ese link y les va a abrir un PDF o en algunos casos les va a descargar ese archivo y en ese programa figura, bueno, qué materia es, a qué plan corresponde, qué año de cursado, la fundamentación, las unidades temáticas que se trabajan, la bibliografía, la metodología de trabajo y las condiciones de evaluación. También tiene que aparecer en el programa, todos los programas tienen esta estructura, porque es obligatorio, nuestra universidad nos obliga, van a encontrar el cronograma de tareas, ¿sí? De cursado si dura un cuatrimestre, mes a mes, cómo están organizadas las clases, teóricas y prácticas, los prácticos que ustedes tienen diseñados, el plan de trabajos prácticos que van a hacer a lo largo de esa cursada, los días de clase teórica y práctica y las fechas con los parciales. Todo eso está en el programa de la materia. Por eso es importante que cuando ustedes empiecen a cursar una materia, lo primero que tienen que hacer es descargar el programa de esa materia y leer esa información. No les pedimos que lean la fundamentación, ¿sí? Que se aprendan de memoria, pero que miren el cronograma, los trabajos prácticos, las fechas en que están pensados esos prácticos, cuáles son los obligatorios y cuáles no son obligatorios, y los parciales, ¿sí? Porque si no, nosotros tratamos de respetar ese cronograma porque es el que nos ordena los contenidos a lo largo de los meses, ¿sí? Si alteramos ese cronograma, bueno, a medida que uno avanza en la cursada, siempre hace ajustes en base, bueno, a los tiempos, a los plazos, a los problemas que surjan en la cursada. Pero generalmente esas fechas están más o menos estipuladas en función de que el cuatrimestre arranca el día 22 de marzo y termina el 10 de julio. Entonces nosotros en ese periodo de tiempo tenemos que desarrollar una serie de contenidos y cumplir con las exigencias de la cursada. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esas fechas. Eso siempre lo van a encontrar en el plan, en el programa. Entonces cada profesor en cada materia va a subir ese programa en el aula virtual. Siempre va a estar disponible ahí. Recién cuando Marita mostró el aula de sociología, toda la información previa y general de la materia está ahí. Y en uno de los links van a encontrar programa de la materia. Siempre va a ser un archivo PDF que lo pueden descargar. Sí. Eso es fundamental, ¿sí? Que digan, bueno, que lo tengan presente, que lo descarguen y que cada tanto miren, ¿sí? Para ver si lo que van cursando
va en consonancia con el cronograma que se publica, ¿sí? Entonces eso los va a ayudar muchísimo en organizarse con las tareas, con las lecturas y fundamentalmente de no llegar apurados a un parcial, decir, ay, tengo que, justo me ponen un parcial, porque siempre pasa. Los parciales son a mitad del cuatrimestre, entonces en una semana se junta el parcial de sociología, el de filosofía y el de comprensión. Entonces uno dice, ay, ¿por qué no se pondrán de acuerdo y decir cambiar las fechas? Bueno, porque no nos ponemos de acuerdo. Pero es así, sí. Perdón, que te interrumpo porque veo que muchos se están retirando porque estamos ya en el horario de cierre. Ya me parece que es el horario, sí. Sí. No sé si te parece que cerramos acá. Yo creo que hemos despejado algunas dudas importantes y mostrar el aula, me parece que mostrar un aula virtual baja un poco las ansiedades.